Gracias por mantener la sintonía. Regresamos con el general Báez Aybar de la Policía Nacional. Adelante, general. Sí, estábamos tratando un tema. Sí, la violencia es un tema que siempre es necesario tratarlo para buscar avenidas de enfoque. Usted me estaba hablando de los anuncios que piensan hacer. Sí, yo le tengo una pregunta así. Sí. Esas son las consecuencias de la violencia. Sí. ¿Están ustedes educando para la no violencia? La pregunta que yo me hago. Por supuesto. Porque el problema comienza ahí. Hay inquietudes que yo tengo. Fue la eliminación de la banda de música de los pueblos. Las personas que estudian música son menos violentos que los demás. Y eso lo eliminaron de todos los pueblos. Pero peor aún. Pero, doctor, no le vamos a echar a la policía de eso. Porque tiene que ser un tema integral. Es un tema municipal, es un tema municipal. Sí, pero está bien, pero que estoy hablando situaciones. Habló de educación. Sí, educación, claro. Pues entonces él puede responder perfectamente, si estamos educando para la no violencia, sí, que es lo que yo pienso, no tratar la consecuencia de la violencia. Porque aquí estamos tratando, la pregunta que yo le hice a él, sí, no es porque él sea Ministerio de Educación ni sea nada, simplemente una inquietud que si vamos a educar válido para la no violencia o vamos a seguir tratando las consecuencias de la violencia. No, pero lo que pasa es que para atacar de manera efectiva cualquier situación debemos de conocer sus orígenes. Entonces, cuando atacamos en los orígenes, una vez identificadas las situaciones, las medidas que tomemos necesariamente tienen que ser efectivas. Y es por eso que nosotros podemos categóricamente decir en este encuentro y en cualquier otro lugar que la variable que nosotros manejamos dentro de las estadísticas policiales en cuanto a muertes y heridas, el gran detonante, el gran catalizador de esos números es la violencia, producto, como dije anteriormente, de la convivencia social. Gente que se conoce, que comparte y de repente surge una situación y apelan a la violencia como solución a cualquier diferendo que haya surgido. Deportiva, gente que va a divertirse, a pasar un momento de ocio, a un estadio, a una cancha, y de repente por una situación del propio partido terminan en violencia. Religioso, de eso exactamente, político. Discúlpeme, de eso exactamente quería yo hacerle una preguntita en estos momentos, y es que nosotros hemos visto que recién acaba el año 2015 y no sabemos exactamente cuáles son las estadísticas. Usted dice, como bien usted acaba de decir, salimos a un encuentro, a un baile, a una situación, a un lugar para amenizarnos y de ahí terminamos con un problema de violencia. Vamos a la discoteca o vamos, sí, estamos hablando sobre la violencia personal. Entre dos pueblos chiitas y sunitas ahora mismo se matan más personas por diferencias religiosas que todas las muertes del mundo. Sí, eso es cierto, pero nosotros tenemos que conocer las estadísticas nuestras y para mí es sumamente importante saber si ustedes tienen algún dato que nos hable acerca de cuántas personas murieron, por ejemplo, el año pasado como consecuencia de la violencia. Yo le puedo decir a usted que sobre el año pasado, producto de muertes violentas, tenemos sobre las 600 muertes violentas, a pesar de que a propósito de las medidas y de las orientaciones que se vienen desarrollando, en las estadísticas que finalizaron el 31 de diciembre pasado del año 2015, tuvimos un descenso, una merma de un 12%. Es decir, con relación al año 2014. Al año 2014. Es decir, que logramos, es un importante 12%. General, ¿y qué es lo que pasa entonces? Porque hay una percepción en la población de que este país se lo está llevando bien lo trajo. Oiga, yo tengo una nacional e internacional. Oiga, yo tengo una experiencia de un amigo que, bueno, un saludo para él que nos está viendo y estoy seguro que nos está viendo en Kansas City. Me encuentro con él por teléfono, me llama, hago un encuentro por las redes. Y él me dice, yo le digo que estaba caminando por el barrio donde nosotros vivíamos en infancia. Y él me dice que si yo camino por la calle, digo, ¿por dónde voy a caminar? Es porque él tiene la percepción de que aquí no se puede, que la gente está trancada en su casa. Y usted sabe que no es así. Eso yo le dije que no es así. Entonces, lo que pasa es que son gente que se nutren de noticiarios
sabemos que destacan los hechos que suceden. Y yo le puedo decir algo puntualmente. Todos vinimos aquí. Lo que dice que nosotros podemos transitar, que podemos caminar sin ser necesariamente afectados. Que tenemos que continuamente pues dar seguimiento a las labores de seguridad, por supuesto. Entonces, con el permiso, quiere decir que tenemos niveles de seguridad. Eso no nos debe amilanar a nosotros y tenemos que continuar trabajando sobre el tema. Pero es un asunto de ese tema, esa palabrita que siempre se presta a resquemor de percepción. Y es un tema que yo digo que la percepción se convierte en la realidad del que la tiene. Entonces deja de ser percepción. Cada quien vive su propia realidad. Ahora, yo sí le puedo decir a ustedes que por las características que tienen algunos casos impactan mucho más que cualquier otro en el tema. Porque una muerte muchas veces tiene hasta menos impacto que una herida. Y yo le puedo decir un tema doloroso y con el cual yo me afectó de manera personal y el disparo que le realizaron a la ingeniera Francina Hungría. Eso estadísticamente es una herida por delincuencia. Ahora, pregunto yo, el impacto que eso tuvo sobre la seguridad ciudadana, la percepción de seguridad ciudadana, fue muy fuerte. Fue como si fuera una bomba atómica en nuestro país. Sí. Entonces, tenemos que ver las circunstancias que rodean los hechos, las características que envuelven la ocurrencia de los mismos y el impacto que eso va a tener en cada caso, porque no podemos ver... ahora, a nivel de estadística, eso es un evento, pero a nivel de impacto social fue devastador. General, ¿tienen un plan o tienen ya algo entre manos? Porque la población, por ejemplo, en Bayona, los ladrones están acabando. Ahora se aplacó un poco la muerte por celulares, ya está de moda. Mire, nosotros no es que vamos a hacer, es que estamos haciendo. Y continuamente estamos analizando los sucesos suceden, no decimos que no, nosotros somos una sociedad y tenemos de cualquier tipo de gente buena, gente que no son tan buenas. Pero ¿de dónde aparecen tantas armas? ¿De dónde? ¿Por qué tienen esas personas? ¿Por qué? ¿De dónde aparecen? Bueno, en cada caso ocurrido y sin ocurrir, cuando apresamos a alguien con un arma de fuego, es depurada, analizada y sometida a la acción de la justicia. Lo importante es que nosotros, tan solo en el mes de diciembre, y dimos los datos a nivel público, a través de las intervenciones preventivas de Paz en Navidad, ocupamos 375 armas de fuego, no cuento ahí las armas de fabricación artesanal y unas armas que hay ahora que usan jóvenes para cometer fechorías, que es una denominada bélico, que si la ven es una pistola tal cual, aunque es de juguete, pero es de metal, tiene toda la apariencia. Entonces, nosotros tenemos que continuar en eso. Recientemente... ¿Y dónde la venden esas armas? En las calles. En las calles, en los negocios, porque son juguetes. El uso es indebido. Entonces, con el permiso, le decía que recientemente, el pasado miércoles, la jefatura de la Policía Nacional, por primera vez en nuestra historia institucional, se plasma en un documento de manera clara hacia dónde debe de ir el crecimiento y desarrollo de la institución, con planes operativos anuales definidos, con tareas medibles a través del tiempo para garantizar el cumplimiento de los objetivos. Y eso debe darle un crecimiento. Tenemos que también, ese plan, se ha diseñado todo un programa de visitas a todas las dotaciones policiales para empoderar a los miembros policiales, que son los que salen a las calles y los que hacen contacto con usted, conmigo, con el pueblo, para que nosotros, a través del trabajo que realicemos, de una vez y por todas, nos ganemos
el reconocimiento social del pueblo dominicano. Pero Este diálogo no tiene sentido, este diálogo que estamos teniendo, si nosotros no le buscamos entonces la posibilidad, cuáles son las posibilidades de bajar los niveles de violencia. Es decir, no es solamente sacar aquí cuáles son las consecuencias de la violencia que está apareciéndose, por ejemplo, en la guerra de abril del 65, hubo alrededor de 3.500 muertos en una guerra. Pues aquí se cuentan los muertos casi por centenares en un año. Es como si estuviéramos en guerra. Ahora, eso no es el objetivo del diálogo abierto, sino es que al final del diálogo nosotros encontremos la salida a la problemática. Entonces, aquí tenemos a Natividad, que es del Ministerio de la Mujer. ¿Cómo trabaja el Ministerio de la Mujer para, en el caso de ustedes, bajar esa violencia frente a las mujeres con las demás instituciones, el Ministerio de Educación, la Policía Nacional, la Fiscalía? ¿Cómo trabajan ustedes? Sí, le puedo decir que a pesar de lo difícil que sabemos que está el país con el tema de la violencia, lo reconocemos, lo sabemos, pero también tenemos que ver todo lo que estamos haciendo. Y me agrada poder en este diálogo comunicarle a la nación que realmente se está trabajando. Se está trabajando en los diferentes componentes que tienen que ver con la erradicación de la violencia. Se trabaja en el componente de prevención y se trabaja de manera integral. Está el Ministerio de Educación con un programa que es desde la educación inicial que se está desarrollando para promover el buen trato. Y lo están trabajando en las escuelas directamente. ¿Hay alguna evidencia que demuestre claro que ese sí. trabajo ha tenido algún resultado para Sí, lo está teniendo. Le puedo decir, le puedo contar unos cuantos programas y ya está con estadísticas. Yo traje algunos datos aquí que se los puedo mostrar. Pero sí les quiero decir que no es solo el Ministerio de la Mujer. Estamos trabajando unidos con la policía. Por ejemplo, con esa dirección que mencionó aquí el general, la dirección de violencia que tiene, ¿verdad? Dirección especializada de violencia intrafamiliar y asuntos de la mujer. Y de género, de asuntos de la mujer. Trabajamos muy de la mano y lo dirige la generala Teresa Martínez, que me da mucho orgullo decirlo, que es una persona sumamente comprometida, como tantas personas de la policía en diferentes provincias, que ella coordina acciones directas. La generala Teresa trabaja directamente también con el 911, con quien trabajamos nosotros también. Desde la creación del 911 hay una conexión 24 horas los 7 días de la semana. Y cada vez que cae una llamada y es por el problema de alguna mujer que está siendo agredida, hay una comunicación inmediata a la línea de emergencia que tiene el Ministerio de la Mujer, de la que quisiera poder hablar un poquito, y que es una línea creada desde el año 2012. Es una línea de emergencia que tiene operadores trabajando las 24 horas. Aquí lo pueden ver, lo pueden enfocar. Y cualquier persona que desee llamar para hacer una denuncia, aún no sea la misma víctima, puede inmediatamente recibir una ayuda de rescate inclusive. Y les puedo decir con respecto a la línea de emergencia que en el año 2015 fueron atendidas 3.864 llamadas. ¿Hasta dónde es el seguimiento que ustedes le dan a esas mujeres? El seguimiento es hasta que el caso es procesado en la justicia y culmina con sentencia. Y un ejemplo de esto es las 400, voy a decir, las 400, acá la tengo el dato, 448 sentencias ganó solamente el Ministerio de la Mujer. Sentencias que ustedes saben lo que implica una sentencia en los tribunales. Muchas veces para lograrla hay que durar un año o más de un año acudiendo a cada audiencia, a cada citación, a cada proceso, cuando se hace una apelación hasta llegar a los diferentes... Yo no sé, licenciada, yo siempre
me guío porque la percepción tiene mucho que ver. Entonces, yo no sé si es que los organismos, las instituciones encargadas que están haciendo un trabajo que me consta, que yo veo ahora las guaguas de la policía, la policía preventiva en la calle, lo veo mucho. ¿Sabe también? Yo creo que influye también, Santiago. Y es que nuestros medios de comunicación, lamentablemente tenemos que decirlo también, influyen que esa propaganda y esa percepción ocurra. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando hubo el problema en los Estados Unidos, que vinieron las Torres Gemelas, que todo esto, yo no recuerdo haber visto imágenes sangrientas per se de todos los muertos que ocurrieron, de todos los fallecidos que ocurrieron en las Torres Gemelas. Sin embargo, nuestros medios de comunicación también exponen mucho al pueblo. No hay límites. Entonces, exponen mucho al pueblo la violencia y hacen de eso. Entonces, ¿qué tanto bien hace eso a nuestra sociedad? También vemos como nuestros jóvenes escuchan canciones que lo incitan a la violencia y no hay nada tampoco que controle esto. Aquí nosotros vemos canciones que las nuevas series que están dando influyen a la violencia. Y llevan violencia al seno de la sociedad. Entonces, también pienso que no es un problema meramente de la Policía Nacional, no es un problema meramente de los organismos como es el Ministerio de la Mujer. Yo creo que es un problema de la sociedad dominicana. Yo creo que somos todos que debemos revisarnos y decir en qué yo estoy contribuyendo para que haya una cultura de violencia. Bueno, doctora, y qué puedo hacer para cambiar esa cultura de violencia a una cultura de paz. Eso es muy aéreo, dejarlo simplemente a la conciencia. El Estado es garante de eso. Entonces las instituciones, y es donde yo voy, porque la violencia y le ha ganado la batalla, la percepción de que hay mucha ha ganado. No, Yo la difiero. No la ha ganado y estamos trabajando y la población debe saber qué se está haciendo y dónde debe acudir. Por ejemplo, para darle una respuesta a la doctora, mire qué trabajo está haciendo el Ministerio de la Mujer. Nosotros tenemos ya alrededor son 4 años que tenemos aplicando esta cartilla para comunicadores y comunicadoras y publicistas, para trabajar, si usted la ve, para trabajar precisamente dándole conciencia al comunicador. ¿Por qué no se juntan con la fiscalía, con la policía? Sí, pero es que y todo crean existe. Un proyecto de ley que sea un marco para un proyecto de ley que prohíba que se exhiba la violencia como se exhibe en los medios. Es una sugerencia que les hago. Claro, Es que muy buena yo sugerencia. sé, al mediodía yo estoy almorzando y te presentan una persona degollada ahí con el Eso es un sangrero. asunto de conciencia. Eso sería coartar la libertad. Y nosotros nunca trataríamos de coartar la libertad de los medios de comunicación. Es un asunto de que cada quien debe de concientizarse a sí mismo y acoger los lineamientos que le hacemos llegar, como el documento que acabamos de mostrar aquí, para que haya un compromiso personal y de que sepa que las noticias rojas, como son conocidas, tienen que ser tratadas con un límite y con mucha prudencia. El morbo. Tenemos que ir a una pausa de nuevo. Regresamos en breve.